Bien, vamos a ver el último tema de este capítulo que trata sobre microscopio simple y microscopio compuesto. Antes de abordar el tema de microscopio simple, vamos a hacer un ejercicio de lo que nos quedó pendiente del día de ayer, porque habíamos hecho ejercicios eh, para miopía y con lentes de contacto. Yo les dije que íbamos a hacer hoy un ejercicio para hipermetropía y con anteojos normales, porque con anteojos normales es un poco más difícil porque hay que tomar en cuenta la distancia del ojo de la persona al anteojo. Antes de hacer el ejercicio, recordemos esto es importante. En lentes delgadas, o sea, también los anteojos, un anteojo se considera como una lente delgada, se usan estas fórmulas. Y acuérdense que esta fórmula de acá arriba, el 1 sobre el foco es igual a la potencia. Teníamos una fórmula que decía potencia igual a 1 sobre el foco. Eso se medía en dióptrias, que las dióptrias equivalen a metros a la menos 1. Entonces es para recordarles que vamos a hacer esta fórmula. Solo con esa variante, en vez de colocar 1 sobre el foco, vamos a colocar P. Entonces P, que es la potencia del lente, igual a 1 sobre D sub O más 1 sobre D sub I. Y siempre que ustedes estén usando la letra P, acuérdense que tiene que ir en metros, porque esos dióptrias, que era una D mayúscula, es como metros a la menos 1. Si ustedes trabajaran con esta fórmula y si trabajaran con el foco, ahí sí podrían trabajar en centímetros, si todos lo usaran en centímetros, pero ya que la P involucra esa letra D y esa D de dióptrias involucra metros a la menos 1, entonces cuando se trabaja con esa P, todos los datos en esa fórmula se trabajan con metros. Entonces el ejercicio que vamos a hacer, tienen que haber visto la clase anterior, ¿verdad? Para que recordemos los términos que aquí por ejemplo, este hipermetropia, ¿verdad? Entonces, por eso les dije que la vieran, es importante. Unos anteojos de 2.8 D de potencia permiten que un individuo hipermetrope lea un libro a 25 centímetros de sus ojos. ¿A qué distancia debe tener el libro para leerlo sin lentes? Acuérdense que era la hipermetropía. Era la dificultad que tenían las personas para ver de cerca. La miopía era la dificultad que tenían para ver de lejos. Entonces, las personas con hipermetropía para ciertos valores cercas, a partir del punto cercano no pueden ver. Entonces, ¿qué hacen los lentes que ellos usan? Ellos usan un tipo de lentes convergentes. Lo que van a hacer esos lentes es que la imagen virtual que van a crear a partir del objeto la van a generar más lejos. Y esa imagen virtual que generan esos lentes tiene que estar lo suficientemente lejos como para que la persona pueda leer. Eso depende de cada persona, donde ellos tengan su punto cercano. Los de la miopía es los que no pueden ver de lejos y ellos tenían un punto lejano. Entonces los que tienen hipermetropía no pueden ver de cerca, tienen un punto cercano. Entonces, quizás si una persona solo puede ver a partir de los 75 centímetros y tiene un libro a 25 no lo puede leer. ¿Por qué? Porque está muy cerca. Entonces, él ocuparía que los lentes hicieran que esa imagen se formara más lejos. O sea, de su punto lejano, perdón, de su punto cercano en adelante. Si es de 75, le vale que sea 75, 76, o sea, valores mayores. Entonces, esto la calculamos con la fórmula de esa que les dije, P igual a 1 sobre D sub O más 1 sobre D sub I. Y como ahí va P, todo tiene que ir en metros. Otra cosa a considerar en este ejercicio, que yo les hice esto, ¿verdad? No tenían ese dibujo, pero yo se lo agregué para entender lo que les digo de los anteojos, que con los anteojos y los lentes de contacto se trabajan diferente. Con los lentes de contacto es más fácil porque el lente de contacto está pegado al ojo. Entonces, esta distancia que le dan aquí, esto de aquí es una distancia al objeto. En el lente de contacto se trabajaría directamente 25 centímetros como la distancia al objeto. Pero con anteojos no. ¿Por qué? Porque dicen 25 centímetros de sus ojos, no de sus anteojos. Entonces, de donde está el objeto hasta sus ojos, hay 25. Y lo que a nosotros en realidad nos interesa en esa fórmula es la distancia al lente. Entonces, hay que hacerle la resta del ojo al anteojo. Entonces, miren, la distancia total
ellos ahí en el libro le llaman D sub E, me imagino que por el ojo, ¿verdad? De eyes en inglés, de ojos. Ay, creo que es pronuncia, ¿verdad? Estoy equivocado. Estaba equivocado antes, entonces. Por eso la letra E. Y luego hay que restarle, este es el total, entonces hay que restarle este pedacito. Aquí la imagen de esta escala, por eso se mira casi lo mismo. Pero en un ejemplo que hicieron en el libro, yo me fijé que usaron eso, que decían que aproximadamente del ojo de una persona al anteojo habían 3 centímetros, entonces trabajémoslo siempre con 3 centímetros. Entonces, del anteojo al ojo hay 3 centímetros. Entonces yo en mis datos ya pongo la potencia más 2.8D, distancia al objeto no van a ser los 25, sino que serían el valor absoluto de la distancia al, al ojo menos la distancia del ojo lente, o sea, 25 menos 3. ¿Cuánto queda? 22 centímetros. Y esa sería esta distancia aquí, del lente al objeto. Pero como yo voy a trabajar con esta fórmula de P, me conviene convertir esos 22 centímetros a metros. Entonces 22 entre 100 me queda 0.22. Ahí, ese se lo voy a guardar después, ese es positivo. Incluso ahí está, ¿verdad? Valor absoluto. Aunque le saliera un número negativo, las distancias a los objetos, siempre que están trabajando con una sola lente, siempre son objetos reales. Entonces las distancias a los objetos son positivas. A veces, en el caso cuando se trabaja con dos lentes, sí pueden tener objetos virtuales. Pero ahí hay que corregir esto, después se los corrijo cuando les mande el PDF. Entonces esto va a ir positivo después. Entonces, este tomémoslo como positivo. Y distancia a la imagen es lo que estoy buscando. Entonces, la respuesta, el valor que me hace distancia a la imagen, sería el punto cercano de él. Porque si ya con esos lentes, y él lo tiene 25 centímetros, los lentes le crean una imagen virtual y él ya la puede leer. Entonces, esa imagen virtual tiene que ser mayor. Entonces, a partir de esa distancia, él ya puede leer. Miren, no lo voy a ir escribiendo ahorita porque no traje la tarjeta gráfica. Entonces, con el mouse me es bien difícil rayar. Quedaría todo feo. Entonces ya lo dejé puesto el ejercicio, entonces solo le voy dando clic, solo voy sustituyendo los valores, ya está hecho esto. Entonces, copio la fórmula y voy sustituyendo. El P era positivo, 2.8D, más 1 sobre 0.22 metros, más 1 sobre DI. Si se fijan, yo ya sé que ese D, que si yo tengo el D, los otros valores los tengo que trabajar en metros. Entonces ni siquiera es necesario, más bien les puede confundir. Entonces lo mejor sería quitar la D. ¿Y cómo me quedaría la respuesta final? El DI me quedaría en metros también, porque todo lo estoy trabajando con metros. Incluso ese D equivale, por ahí lo dice en el libro, a metros a la menos 1. Entonces, eh, este DI nos va a dar en metros al final. Entonces, no es necesario preocuparme por las unidades. Entonces me queda 2.8D. Este aquí que está sumando, toda la fracción, ¿verdad? Está sumando a esta otra fracción, la paso restando. Y después para poder restar este número de esto, si se fijan esto es un poco raro porque es como ya les he dicho eso, que es como una fracción y abajo un decimal. Entonces para trabajarlo de una forma más fácil, lo mejor es hacer la división. Agarran su calculadora y dividen 1 entre 0.22. Fíjense que aquí al 2.8 ya le quité la D porque como les había dicho que no es necesario, porque ya sé que mi distancia de la imagen me va a quedar en metros. Entonces por eso acá, incluso desde el inicio, yo simplemente pude haber puesto 2.8. Entonces me queda 2.8 y menos y 1 entre 0.22, si ustedes lo hacen en la calculadora, les va a quedar aproximadamente 4.55. Y al menos ahí lo tenían el signo. Igual a 1 entre D sub i. Después hacen la resta, les queda negativo 1.75. Pero si se fijan, este DI lo tenemos acá abajo. Nosotros lo queremos acá arriba, ¿verdad? Entonces el DI, si se fijan ya no hay nada sumando, sino que simplemente está dividiendo. Entonces pasa acá, como está dividiendo, pasa multiplicando, quedaría multiplicando con este menos 1.75. Voy a dejar los dos pasos de un solo. Entonces este menos 1.75, como quedaría multiplicando con el de i, yo lo puedo pasar dividiendo al otro lado, para que a la izquierda solo me quede de i. Entonces miren, el de i pasa acá multiplicando, y el negativo 1.75 pasa dividiendo. Y después hacen la división. 1 entre negativo 1.75
menos 0.57 metros. ¿Qué significa ese signo negativo en esa distancia de la imagen? Que la imagen es, en este caso, virtual, cuando estamos hablando de lentes. Es virtual y se formó en el mismo lado que donde estaba el objeto. Y como ahí lo pueden ver, ¿verdad? Se formó en el mismo lado y era virtual, ¿verdad? Y también derecha. El derecha no está en este signo, acuérdense que la derecha estaba en el signo de M. Aquí era igual a M, aquí la tenemos en la diapositiva anterior. Menos de I entre D sub 0. Entonces, si ustedes lo calculan, se va a dar cuenta que les da un valor positivo y quiere decir que la imagen está derecha. Ahí también, en este análisis de acá, pueden ver que la imagen está derecha. Y la respuesta final, bueno, esa distancia de la imagen era negativo 0.57, que era una imagen virtual, pero ustedes no le van a poner ya en la respuesta, ¿verdad? Porque es algo que están respondiendo con palabras. Si alguien les pregunta a qué distancia debe tener el libro para leerlo sin lentes, ya que estos lentes, el efecto que están haciendo, que crean una imagen virtual que esté lo suficientemente lejos del punto cercano, entonces con este punto ya se aseguraría que de este punto para distancias mayores ya lo puede leer. Entonces debe tenerlo a una distancia de 57 centímetros. Se pueden poner por lo menos de 57 centímetros. Ya lo puede tener a 60 centímetros, también lo podría leer, ¿verdad? Y ¿tienen alguna duda con el ejercicio este? Con el ejercicio 22. Entonces, antes de pasar al microscopio, solo quiero terminar. En la respuesta final siempre lo dejaríamos en centímetros o de acuerdo a lo que nos pidan. Fíjense que la respuesta final, yo preferí dejarla en centímetros porque como ellos me están dando los datos acá de entrada en centímetros, dice 25 centímetros. El lenguaje de ellos, del libro, es de 20 centímetros. Acá es en centímetros. Y en la ecuación sí tenía que trabajarlo en metros, por lo que les digo que cuando vaya esta P, o miren ustedes estos, las unidades de dióptries, esta D mayúscula, ahí tengan cuidado, usen todo en metros en esta ecuación. Y entonces, si ustedes me la dejan de tenerla a una distancia de 0.57 metros, también es válida. Se la doy como válida porque es lo mismo, ¿verdad? Pero lo mejor sería 57 centímetros, es más fácil. Ustedes en la vida real, ¿qué dirían? ¿Algo mide 55 centímetros o 0.55 metros? Es más fácil, ya hablando, ¿verdad? Aquí en lenguaje, como están de una respuesta, ¿verdad? Expresarlo en centímetros, su respuesta. Quizás si acá la pregunta hubiera estado los datos en metros, sí, la respuesta hubiera sido... Eso ya es como un consejo, ¿verdad? No es que eso les vaya a quitar puntos si ustedes me lo dejan en metros, pero si está esa duda, lo mejor es que estén como como el mismo idioma que están hablando cuando les dieron los datos. Ok, gracias. Bueno, es un último tema de ese tema, que ese tema estaba en el marco de defectos de la visión. Después hay otro tema, ¿verdad? Que este que no creo que les pregunten porque no lleva, tal vez en alguna pregunta teórica, pero no en ejercicios porque no aparecían fórmulas, que es este concepto de agudeza visual. Y es una medida de cómo se afecta la visión de las personas en función de la distancia al objeto. Y esto se termina con una tabla de letras que se coloca a cierta distancia de los ojos. Bueno, creo que algunos de ustedes ya, si usan lentes o si tienen licencia de conducir y fueron a hacer el examen médico, les pusieron eso, ¿verdad? Ya hay un estándar del tamaño de la letra y a qué distancia debe estar la persona. Entonces eso es un estándar, ¿verdad? Y lo ponen a leer, ¿verdad? Y van viendo. Yo creo que es muy común que ustedes escuchen cuando una persona está presumiendo que tiene buena vista, que dice que tiene una visión 20/20. Entonces, a esa distancia donde lo colocan, a esa persona, ya debería leer estas letras que están aquí, en esta línea 8 que dice 20/20. ¿Y qué quiere decir eso? Una persona normal, 20/20, si se fijan como una fracción, 20/20, o 20/20 lo ponen. Entonces,
20 es el estándar, lo que una persona sana debería ver. Y si usted tiene 20, significa que como que sacó 20 pruebas, significa la persona que están probando, a la persona que le están haciendo esa medición. Entonces, 20 sobre 20. O sea, que ve como una persona normal, básicamente. Incluso podría tener mejor vista, ¿verdad? Podría estar acá, quizás esto tenga un valor más grande, quizá 25 sobre 20. ¿Y qué quiere decir eso? Que a 20 pies de distancia el ojo distingue letras de tamaño estándar, con claridad. Entonces, si a 20 pies la distingue con claridad, ahí está 20-20, para una letra de tamaño estándar. Y si ve menos, le van a dar un valor menos, 20 sobre 25, 20 sobre 40, que es un valor menor. Vaya, esto no importa, pero para analizarlo, ¿verdad? ¿Qué significan estos valores? Qué raro, 20 sobre 70. Estas letras son mucho más grandes. Aquí se ven pequeñas, ¿verdad? Porque están en la pantalla, en la presentación. Pero esos carteles son grandes. Esta letra E se ve mucho más lejos que 20 pies. Por ejemplo, esta que dice 20-70, si una persona solo llega hasta ahí, significa que esa persona a 20 pies fue capaz de leer esto, porque la persona no está cambiando de distancia. Si se ha fijado, está quieta. Pero ya no leyó la siguiente. Entonces, a 20 pies solo puedo leer hasta aquí. Pero esa persona no está normal porque, o sea, no tiene la vista normal. Porque una persona con la vista normal, esta línea la podría leer a 70 pies. Entonces, su calificación es 20 sobre 70. Entonces, es muy baja. Él lo puede leer a 20 pies cuando una persona con una visión normal lo podría leer a 70, esa línea. Y por eso lo normal sería 20 sobre 20. Él lo puede leer a 20 pies y una persona normal también lo podría leer a 20 pies. Y acá, por ejemplo, si tiene mejor vista que esto, este número va aumentando. Por ejemplo, la línea 10. Imagínense que ya 30 sobre 20. Que una persona normal lo ve a 20, pero él desde 30 pies lo puede ver. Claro que los pies no van cambiando, la persona siempre está en el mismo punto, pero como la letra va cambiando, sí, eso es para compensar que él no se esté moviendo. Entonces ahora vamos a entrar al tema de microscopios. Vamos a ver dos tipos de microscopios. Microscopios simples y microscopios compuestos. Entonces, los utilizamos para amplificar objetos y verlos con más detalle y observar características que de otra forma no se podrían estudiar. Entonces, a simple vista, nuestra vista es limitada, ¿verdad? Va a llegar un punto que por mucho que nosotros acerquemos algo, incluso no lo vamos a poder ver. No es que, entre más cerquita del ojo lo tengo, mejor lo veo, ¿no? Sino que hay un punto cercano, que yo les había dicho. El día de ayer también, ¿verdad? En el video pudieron ver que para ciertas edades hay algo que se conoce como punto cercano. Ya vamos a llegar ahí, al punto cercano de nuevo. Y dice, cuando vemos un objeto lejano, parece muy pequeño. Conforme nuestros ojos se acercan al objeto, parece mayor. Y esa dimensión depende del tamaño de la imagen en la retina. ¿Y por qué nuestra retina los percibe mayores o menores? Por el ángulo que le cubren a su visión. Si algo está muy cerca, le abarca casi toda la visión, entonces lo ve bastante grande, ¿verdad? Entonces hay un ángulo que se está formando desde la parte de abajo hasta la parte de arriba. Por ejemplo, véanlo aquí. Mira, aquí hay un objeto que tiene cierto ángulo para la visión, le cubre este ángulo. Entonces lo ve relativamente pequeño. Y viéndolo a través de esta lente, de la manera que van a llegar los rayos, a él le va a parecer que viene de este punto y este otro de acá. Entonces tiene un ángulo mayor. Entonces le va a dar la sensación de que es más grande porque abarca un ángulo mayor. Entonces de esa manera como que nosotros medimos el tamaño de los objetos viendo cuánto ángulo nos abarcan en la visión. Cuanto mayor es el ángulo, entonces lo percibimos más grande. Y lo que les decía del punto cercano, que ustedes no, porque para percibir más detalles que se lo van a acercar lo más posible, porque va a llegar un punto donde ya no lo van a ver en foco. Y eso lo pueden probar. Hagan ahorita el experimento, eso les toma 5 segundos. Pónganse un dedo enfrente de los dos ojos, un poco lejos, vayan acercándolo y van a ver que para cierto punto ya no lo pueden enfocar, va a estar fuera de foco. Por mucho que lo intenten, no lo van a poder enfocar. Entonces ahí pueden medir su punto cercano.
en la clase de ayer vemos que ese punto, a medida que avanza la edad, se va alejando. Cada vez se ocupa más lejos, ¿verdad? Eso es como hay un video, ¿verdad? Que una persona le enseña como un meme a la mamá y no andaba los lentes, entonces se pone el teléfono bien lejos porque no puede leer lo que dice. O también lo ven con el periódico, ¿verdad? Algunos adultos se lo ponen muy lejos porque si lo tienen cerca ya no pueden ver. Eso lo pueden corregir con lentes, ¿verdad? Si quieren evitar esa molestia, porque puede ser que llegue a un punto que ya esté tan lejos que ni siquiera estirando todas las manos lo van a poder ver. Y ayer explicamos las razones de por qué se daba eso. Y bueno, el microscopio simple, el más simple que conocemos es una lupa, también llamada lente de aumento. Y esa lupa es un lente convergente. Se utiliza un tipo de lente convergente. A veces se le llama microscopio simple, pero no es lo más correcto, porque ya vamos a ver el microscopio compuesto, que ese sí sería el verdadero microscopio que conocemos. Y esa lupa forma una imagen clara de un objeto cuando está más próximo que el punto cercano. Y en esta posición la imagen de un objeto tiene un mayor ángulo y parece más aumentada, entonces podemos ver detalles más, lo podemos ver a mayor detalle esa imagen. Entonces miren, aquí tenemos así como una avispa, ¿verdad? Con lupa. A simple vista no alcanzaríamos a ver tanto detalle. Y si la acercáramos mucho a la vista, también sobrepasaría nuestro punto cercano y ya no la veríamos en foco. Entonces, una lupa va a aumentar el tamaño de esa imagen. Y miremos por qué la aumenta. La lupa, por lo general, lo que se utiliza en una lupa es una lente convergente, o también llamada lente convexa. Entonces, en la lupa se trata de colocar el objeto en este punto, más cerca del foco, a una distancia menor del foco para tenerla en esta zona, donde va a producir una imagen virtual, derecha y aumentada. Si la colocáramos un poquito más lejos, ya veríamos que la imagen se da vuelta, queda como al revés, entonces no nos interesa. Entonces, en este punto, eh, cuando estemos utilizando una lupa, va a ser la imagen virtual, derecha y aumentada. Derecha, o sea que está en la misma dirección, y aumentada más grande, que es lo que nos interesa. Ahora vamos a nombrar un parámetro que nos sirve para ver como la potencia de esa lupa, qué tanto aumenta esa lupa. Porque la lupa no todas aumentan lo mismo, ¿verdad? Hay algunas más poderosas que otras. Eso depende de su forma y porque de la forma de la lupa depende el foco de la lupa. Entonces, ya vamos a llegar a una fórmula que vamos a ver que el aumento de la lupa solo depende del foco que tiene. Entonces, para medir qué tanto aumenta una lupa, se trabaja con los ángulos. Este, por ejemplo, era bien, mírenlo aquí, él está viendo un objeto en el punto cercano del ojo. Esa es la forma en que la persona lo puede ver lo más grande posible, ¿verdad? Cuando está en el punto cercano. Imagínense que lo que les había dicho antes del dedo, o un lápiz, acérquense lo más que puedan, antes de que lo empiecen a ver borroso, ahí a esos puntos cercanos. Entonces lo tienen ahí, y eso es lo más grande que pueden ver el lápiz, o el mayor detalle que ustedes le pueden observar. Entonces, ahí, ¿verdad? Si lo tienen al frente, aquí tienen una vela, va a formar un ángulo. Pero, con una lupa, lo podrían ver incluso más grande. Y va a formar otro ángulo. Este ángulo nuevo que se forme se va a llamar, lo vamos a llamar teta. Entonces, este aumento angular lo vamos a representar con el símbolo M minúscula. Y para medirlo, simplemente necesitamos los dos ángulos, el teta y el teta inicial. O sea, este es con el aumento o con la lupa,
y este aquí es sin la lupa. Esto más que todo es para definir qué significa el aumento angular. En realidad esta fórmula no la van a usar mucho, pero es importante que miren de dónde viene. Entonces ese aumento está midiendo qué tanto aumentó ese ángulo, ¿verdad? Con respecto al ángulo inicial, sin la lupa. Eso es lo que está midiendo. Esta fórmula probablemente no la apliquen mucho en ejercicios. Y acá les aclaran que esta M minúscula no es la misma que la M mayúscula, porque esta otra representa un aumento lateral y esta M minúscula un aumento angular. Ahora, ese aumento angular va a variar de acuerdo a qué distancia ustedes coloquen el objeto. De acuerdo a qué distancia ustedes coloquen el objeto, también va a variar la imagen que forme ese objeto, en qué distancia se va a formar. La distancia donde se va a formar más grande ese objeto es cuando él se forme, perdón, en el valor de 25 centímetros. La distancia de la imagen que sea 25 centímetros. Y ese negativo ahí es porque es una imagen virtual. Ahora se preguntarán, ¿por qué 25 centímetros? En realidad no es un valor exacto, porque eso depende de la edad. Eso está relacionado con el punto cercano, pero ellos dejaron, el libro, cuando explicó eso, dejó un promedio. Porque me parece que para niños de 10 años era como de 12 centímetros el punto cercano, para personas de 20 años como 15 centímetros, personas de 30 años 20 centímetros, algo así. Este creo que era el de 40 o 35. Eso no importa, ¿verdad? Sino que esto es como un promedio. Tomaron quizá el promedio de la edad de la población y calcularon ese valor, pero esto no es que sea algo absoluto, pero para nuestros cálculos nos va a servir bastante para promediar, ¿verdad? Con este valor. Entonces, vamos a suponer que el ángulo máximo, imagínense, una lupa va a tener un límite, ¿verdad? ¿Cuánto es lo más grande que con esa lupa vamos a poder ver un objeto? Entonces, cuando ustedes esa distancia de la imagen la formen a su... Eso va a depender de cada persona, pero dejémoslo para una persona promedio cuando esa imagen la forme a 25 centímetros. El signo negativo es porque es una imagen virtual. Esa lupa le forma una imagen virtual. Acuérdense aquí, ¿ven? Estamos trabajando en esta zona, cuando estamos hablando de lupas. Entonces es una imagen virtual, por eso la distancia de la imagen me queda negativa. Y también, entonces, la imagen se va a formar a esta distancia siempre y cuando se cumpla un valor para la distancia del objeto. Si ustedes colocan el objeto a tal distancia de la lupa, la imagen se va a formar a menos 25 centímetros. Entonces, ¿cuál es la distancia del objeto que ocupamos? La encontramos con esta fórmula. Si se fijan, esta fórmula de distancia del objeto es muy parecida a la distancia de la imagen, solo que cambian los subíndices. Entonces serían estos valores, y como nosotros ya conocemos la distancia de la imagen, que es de menos 25 centímetros, un promedio, lo sustituimos ahí, y finalmente, después de aquí de sacar factor común, el símbolo menos, nos queda esta ecuación. Distancia del objeto igual a 25 veces el foco, más dividido entre 25 más el foco. Aquí dice que se debe expresar en centímetros, pero fíjense que no es necesario. Si ustedes lo expresan en metros, la distancia del objeto les va a quedar en metros. Porque aquí no está la letra P que les había dicho, ¿verdad? Entonces esto lo pueden expresar en centímetros o en metros como quieran. Entonces, ¿qué significa esto? Que a qué distancia deben colocar el objeto para que forme la imagen más grande. Entonces, si se fijan, al final depende del foco de la lupa. Cada lupa tiene un foco propio según la geometría de la lupa en sí. Y miren, después les dicen cuánto es el aumento máximo que va a tener. Esta era a qué distancia se debe colocar el objeto. Después, cuánto es el aumento máximo. Aplicando unas ecuaciones y ir sustituyendo unas en otras, en el libro pueden ver el procedimiento que para mí que no vale la pena explicarlo. Eso es como una deducción. Al final llegan a esta ecuación. Entonces esta ecuación nos sirve para medir el aumento máximo angular que va a tener una lupa cuando la imagen se forma en el punto cercano. Cuando la imagen se forma en el punto cercano, esa es el máximo aumento que puede tener una lupa. Entonces aquí está la fórmula. 1 más 25 centímetros entre el foco. Fíjense que en esta fórmula anterior sí tiene que ser en centímetros. Ya me fijé por qué. Porque acá nosotros este de ahí, este 25 está en centímetros. Entonces esta también tiene que estar en centímetros. Y este M, que es el aumento angular máximo que va a tener una lupa, si se fijan, igual solo depende del foco de la lupa.
o sea, de la geometría de la lupa. Y ahí en el libro está la deducción, si quieren la pueden revisar, pero esta es la fórmula final. Con esto va a ser suficiente para que ustedes puedan hacer algunos ejercicios que vamos a estar haciendo el lunes. Y F debe estar en centímetros. Entonces, analicemos un poquito esa ecuación. Si se fijan en el párrafo de abajo dice que las lentes con menores distancias focales producen mayores aumentos angulares. ¿Qué significa eso? Fíjense que este F aquí está dividiendo, ¿verdad? Si ustedes dividen entre 1 nos queda 25. 25 más 1, 26. Entonces el aumento sería 26. ¿Qué pasa si dividen entre 2? Sería 25 entre 2, 12.5 más 1, 13.5. Vimos que M disminuyó. Si dividen entre 5, por ejemplo, 25 entre 5, 5 más 1, 6. Entonces M disminuye. Cuando aumenta el foco, M disminuye y viceversa. Si M disminuyera, el aumento sería más grande. Entonces, entre el foco de la lupa sea más pequeño, pueden obtener aumento angular máximo cada vez mayores. Eso es cuando la imagen se está formando en el punto cercano, pero no necesariamente se tiene que formar en el punto cercano. También se puede formar a distancias mayores. Otra distancia que analiza el libro, permítame que esto, aquí hay un error, aquí me faltó borrar un número en esta fórmula. Permítame borrarlo de manera rápida, solo es un 1 que ahí está de más. Esto de acá es cuando la imagen se forma en el punto cercano. Otra opción que tuvieran es que la imagen se forma en el infinito. ¿Y cuánto sería el aumento cuando la imagen se forma en el infinito? Esto también lo hace con deducciones, pero no las vamos a ver, solo vamos a ver la fórmula final. El aumento cuando la imagen se forma en el infinito sería 25 centímetros entre el foco. Aquí pasa algo parecido. A medida que el foco disminuye, también M aumenta. Pero siempre, si se fijan, este número siempre va a ser mayor que este, por un valor de 1. Entonces, en general, el aumento angular máximo que se puede obtener es este. Si la imagen, esta fórmula sirve para interpretar lo siguiente, que no necesariamente debe estar en el punto cercano, puede estar incluso a valores más lejanos o incluso hasta el infinito, pero el aumento angular no va a ser tan grande. Sí va a haber un aumento angular, pero no tanto. El aumento angular máximo es cuando la imagen se forma en el infinito. Entonces, por eso estas dos ecuaciones se parecen, pero esta es más grande, el valor numérico que van a obtener con esta. Y quizá aquí ustedes se estarían preguntando algo. ¿Qué preguntas se podrían hacer eso? O sea que con una lupa yo puedo aumentar las veces que quiera el tamaño de algo. ¿Por qué? Si utilizo un foco cada vez más pequeño, el aumento es cada vez más grande. Entonces un foco puede ser de 0.1, 0.001, 0.0001, pero en realidad las cosas no funcionan así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes no van a ver un átomo con una lupa, una molécula, una proteína, ¿verdad? Alguna cosa bien pequeña, una bacteria, no la van a poder ver. Porque lo que pasa es que esa lupa, en el libro lo dice, que lo normal es que tenga 3 o 4 veces más de aumento. ¿Por qué? Porque si empiezan a hacer el foco cada vez más pequeño, van a venir diferentes tipos de aberraciones. Entonces, por ahí les afecta, creo que principalmente lo que va a afectar es la aberración esférica. Ahí aparecía, ahora tienen que leer la teoría para entender por qué esas aberraciones van a afectar. Y aparte, como las lupas tienen distinto grosor en distintas partes, quizás distintas partes de la lupa tienen distintos focos. Entonces, por eso las lupas solo tienen aumentos pequeños, porque si no, después, más bien, no se va a ver nada en foco si tienen aumentos muy grandes. Entonces, según esta fórmula, podríamos tener cualquier aumento, pues solo que el foco sea más pequeño, pero no es así. Por lo mismo que les dije, por el tema de las aberraciones. ¿Qué son las aberraciones? Algunas cuestiones físicas que nos van a distorsionar la imagen. Entonces, es por eso los limitantes de las microscopios simples. Incluso con el microscopio compuesto, que es el que vamos a ver ahorita,
tampoco se pueden ver cosas muy pequeñas. Hay unas cosas que son demasiado pequeñas que la longitud de la onda de la luz visible no alcanza para que se mire. Ustedes no van a ver un átomo con el mejor microscopio compuesto que tengan, no. Hay otros tipos de microscopio para ver eso. Microscopios electrónicos de barrido, microscopios electrónicos de transmisión, eh, técnicas de difracción de rayos X. Entonces, esos son otros tipos de técnicas que se utilizan, pero el microscopio compuesto sí le va a ver cosas pequeñas, permitir ver cosas pequeñas, incluso más que una lupa. Entonces, como su palabra lo dice, es el que se consigue, cuando dice que da más aumento que el que se consigue con una sola lente, o con el microscopio simple, y consiste en un par de lentes convergentes. Entonces, si un lente ya me aumenta la imagen, si utilizo dos, todavía me lo va a aumentar más. Entonces, este da un aumento y este otro. Y los dos lentes reciben, el primero recibe el nombre de objetivo, el segundo ocular. Acuérdense que las características de la imagen variaban de acuerdo a qué distancia se encontraban del foco. Fíjense que este objeto, con respecto al objetivo, este es el objeto real, el que tenemos, está más lejos que el foco. Entonces me va a dar ciertas características. Y esta imagen del objetivo, pero a la vez sirve como objeto para el ocular. Entonces, ¿qué va a pasar? Este objeto para el ocular está más cerca del foco. Entonces, este objeto forma esta imagen con ciertas características, pero este otro lente, a partir de este que lo tomo como objeto, forma otra imagen, que es esta que está acá, con características distintas. ¿Por qué distintas? Porque en un caso está más lejos que el foco y en el otro más cerca. Entonces, ¿qué pasa cuando está más lejos del foco? Está más lejos, pero solo un poquito. Entonces la imagen es aumentada, como la ven aquí es más grande, invertida y real. Entonces esta fue la I sub 0 que formó. A partir de este objeto se forma esta imagen. Y ahora este lente que se le llama ocular toma este objeto, perdón, esta imagen él interpreta como objeto, entonces sirve como objeto para el ocular. Y a partir de este, que ahora es objeto del ocular, forma esta imagen, que sería la imagen final que estaría viendo la persona si tuviera, en medio de este objeto, si tuviera estos dos lentes. Si se fijan, aumentó aquí una vez y después aumentó otra vez. Esta está más cerca del foco, también es aumentada. Déjame ver si tengo las características aquí adelante. No, no las tengo. Esas las tengo al inicio, creo. Aquí ve. El primero estaba el objetivo, estaba en esta zona un poquito más alejado del foco, pero no tanto como para dos veces. Porque acá ya sería invertida, incluso si estuviera muy alejada. Un poquito más alejada del foco dice real, invertida y aumentada. Y el otro, que es el ocular, me da este tipo de imagen, porque está más cerca del foco. Virtual, derecha y aumentada. Entonces, con esos dos aumentos, es que yo obtengo esta imagen. Entonces, a partir de esta me da virtual, derecha y aumentada, la última. Podrían hacer el diagrama de rayos a partir de este, ¿verdad? Para ver que efectivamente acá se forma la imagen de este. Y así lo tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pueden ver? Quizá algunos estén preguntando, pero mira, aquí esta era la imagen original, él lo tenía de esta forma, pero al final lo ve al revés. Eso en realidad, cuando ustedes están viendo algo muy pequeño, no importa. O sea, si ustedes están viendo como alguna bacteria, alguna proteína, no les da mucha importancia de qué sentido lo están viendo. Porque eso ustedes, muchos microscopios están conectados a una computadora, ¿verdad? Si ocupan al revés la imagen, simplemente giran la imagen o algún botoncito a tener el programa del microscopio para que ya se las deje del lado que ustedes la quieran poner. Porque vaya, eso de pie o de cabeza, quizás solo tiene sentido para cosas grandes, ¿verdad? Ya para una bacteria que se anda moviendo en cualquier lado que quiere, ¿verdad? O un virus, todo eso es indiferente de que si lo están viendo así como la candela, con la llama para arriba o para abajo, eso es indiferente. Ustedes lo que quieren es ver más detalles. Entonces este sería el funcionamiento del microscopio compuesto. Y el microscopio compuesto, el aumento total se calcula multiplicando el aumento de este por el aumento que le va a dar este. Entonces el aumento que le va a dar este, como la imagen está un poquito más lejos del foco, la vamos a calcular con esta fórmula que habíamos visto. M igual a menos DI sobre D sub 0, con la fórmula de aumento lateral. El DI, que es este, en el libro lo aproximan a L,
que es este valor de acá total. ¿Por qué lo aproximan a L? Si ustedes se fijan, parece que solo que de ahí para nada se aproxima a L, porque L se mira mucho más grande. Pero yo también estuve pensando eso, pero la conclusión que llegué es que este dibujo no está a escala, que el objetivo del ocular están mucho más separados. Entonces ya para valores muy grandes, este de ahí sí se aproxima a L. Quizás de ahí está a 19 centímetros y L a 20, por decir algo, ¿verdad? No, desconozco los valores. Pues de ahí está a 9.5 centímetros y L a 10. Entonces aquí lo aproximan de ahí, aproximadamente L. Y este de 0, que es la distancia del objeto, está cerca de este otro foco de acá, entonces aproximadamente el foco. Entonces después M, sustituyen los valores, como de ahí se aproximan a L, lo sustituyen por L, y de 0 se aproxima al foco, lo sustituyen por el foco. Y después calculamos el aumento del otro. Entonces, acuérdense que en la lupa el objeto se colocaba más cerca del foco, entonces esto viene siendo como una lupa. Entonces este lo podemos tratar como un aumento angular. Y la fórmula final que habíamos llegado del momento angular, perdón, del aumento angular, era 25 entre el foco de esa lupa. Acá le llaman foco de E, porque este es el ocular, de la palabra ojo en inglés, ¿verdad? Que empieza con la letra E. Entonces, multiplican esos dos valores. Este aumento de este lente por el aumento del otro lente, del ocular, y esas dos multiplicaciones de esos dos aumentos nos da el aumento total. Entonces se puede expresar de esta forma. Menos 25 centímetros por L, por el foco del ocular, por el foco del, perdón, por el foco del objetivo y por el foco del ocular. Entonces este aumento va a ser más grande que si tuviéramos un solo lente, por eso es microscopio compuesto. Entonces este es el microscopio compuesto más simple, ¿verdad? Podrían combinar más espejos para tener mayores aumentos. Y así, ¿verdad? Ir cada vez obteniendo aumentos más grandes o jugando con las distancias de los focos, pero por lo general es que para evitar aberraciones es que le pueden agregar más lentes convergentes. Y mira, aquí terminamos. De esto, aquí hay una fórmula que podríamos hacer un ejercicio, lo podemos hacer el lunes, ejercicio de esto, pero ya la teoría ya la terminamos. De este capítulo. Hay otra teoría, porque el capítulo siempre entra todo, pero es teoría que yo considero que ustedes la pueden ver por su cuenta. Entonces, permítanme abrir el libro para decirles algo. Miren, en los libros, estos, yo me he fijado que los exámenes los van haciendo como por 3 capítulos por examen. Entonces ahorita estamos con este. Entonces, aquí faltan algunas cosas, pero son cosas cortas de una página y media. Entonces leanse esto que dice difracción y resolución, que de ahí lo que le puede salir es algo teórico, y esto que dice color. Entonces, obligación suya es leer todo. Yo trato de explicarles los temas que los miro más complicados y que involucran más fórmulas, de donde podamos hacer más ejercicios. Y las otras cositas que queden sueltas, sí léanlas. No es que no vienen en examen. En realidad, si yo les hiciera el examen, si les dijera, de este tema les va a entrar tal cosa, pero es unificada, entonces no sé si se lo van a poner o no. Entonces, por eso, por el caso que el coordinador decida ponerles alguna pregunta de esto, ya es responsabilidad suya si no lo leen, ¿verdad? Por eso les aviso que estos otros temitas que son cortos y quedaron por ahí sueltos, léanlos. Entonces ahí, por eso les doy ese consejo. Y no, bueno, no sé si tienen alguna duda con la clase que vimos ahorita. Ese es el elemento tal y esto sería todo por hoy. El lunes vamos a hacer un par de ejercicios de estos temas del tema de hoy. Y el martes empezaríamos con el núcleo. Muchas gracias, Lick. Buenas noches. Bueno, gracias igual.